Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda María Treviño o Mariró Treviño y estoy aquí ahora acompañada de dos hermanas de La Rosa y han aceptado la invitación que les hice para participar en una serie de videos que vamos a empezar hoy con otros temas que creo que les van a interesar bastante. Bueno, pues ahorita estamos en una etapa de difusión, de revelaciones en esta etapa en el camino de la ascensión. Se está compartiendo muchísima información antigua a través de diferentes canales. Y el día de hoy vamos a empezar con el tema de la Atlántida. Este es un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho porque yo tengo recuerdos, como recuerdos muy, muy, muy lejanos de que yo estuve allí. A veces en sueños, en visiones, a través de meditaciones. Yo creo que a muchas personas nos sucede esto, porque también hay muchos más que se dedican a la investigación. Y bueno, parece como un cuento saber que hubo una vez, existió un hermoso país, un gran continente donde floreció todo tipo de arte y de conocimiento y sabiduría. Y un día se hundió bajo las aguas del océano. Y ese continente dio nombre al Océano Atlántico. Y sí, pues estoy hablando, ya saben, de qué continente, que dicen que se extendía. Eran varias islas que abarcaban desde el norte de Europa aproximadamente o enfrente de las costas de Estados Unidos hasta Centroamérica. De modo que las islas de Cuba, Puerto Rico, las Bahamas, las Bermudas, formaron un tiempo parte de la Atlántida. Se dice incluso que el Golfo de México se formó después del hundimiento de unas tierras que se encontraban ahí. Y también el mar Mediterráneo se formó después del hundimiento de, perdón, parte de la Atlántida. Y las islas griegas eran también remanentes de la Atlántida, así como las Canarias y otras más. Sí se sabe, históricamente sí está probado y geológicamente que hubo un nivel que aumentó el nivel del agua en un momento dado y que fue después de la última glaciación. Esto coincidió con la última glaciación que fue aproximadamente hace 12.000 años. Y bueno, no es coincidencia que después de esas fechas, por algo pasan las cosas, nada es casualidad también. Toda esa gran civilización de la Atlántida que tenía un conocimiento tan avanzado, pues se hundió, pero hubo grandes migraciones de grupos que fueron a todo el mundo y florecieron muchas otras civilizaciones en todo el planeta al mismo tiempo y empezaron a construir edificaciones muy similares a pesar de las grandes distancias. Así surgieron pirámides en el Perú, con los incas, en Egipto, en México, en Indonesia, en China y en muchos otros lugares más. Y compartían además una sabiduría y un conocimiento. Y todo eso nos indica de que hubo un tronco común de donde se originó toda esta sabiduría y conocimiento, todo este avance. Entonces, pues les doy la bienvenida a, a iniciar esta serie de videos sobre la Atlántida y les doy las gracias y bienvenida a Susan, que me acompaña de Guatemala, y a Lisette, que está en Estados Unidos, en Utah. Y pues le voy a ceder la palabra a Susan para que empiece con una historia que nos narró Platón en sus diálogos. Adelante, Susan. Bueno, en los diálogos de Platón, específicamente en el tomo de Critias, es que se habla de la Atlántida. Platón cuenta la historia de la Atlántida a través de Critias, quien era discípulo de Sócrates. Critias lo escucha de su abuelo y su abuelo lo escucha del político ateniense Solón. A este último se lo transmitieron
los antiguos sacerdotes egipcios de la ciudad de Sais, en el delta del Nilo. En el momento en el que se dan estos diálogos, se dice que han pasado 9000 años de una guerra que hubo entre la Atlántida y el Ática. Em, Se dice de que la Atlántida se sumergió por temblores de tierra y en ese momento únicamente se le consideraba como un escollo que impedía la navegación. Se dice que el tamaño de la Atlántida era pues bastante grande, más grande que Asia y que la Libia, dice Critias. Y bueno, ¿cómo fue que se fundó la Atlántida? Todo comienza cuando los dioses deciden repartirse la tierra y al establecerse a manera de los pastores, dice Critias, se consagran a educar y a alimentar a los hombres que le correspondieron según la parte que les tocó. Para esto, dice que no utilizaron la violencia, ya que consideraban al ser humano como un animal dócil, el cual podía ser pues guiado y gobernado al gusto de los dioses por medio de la persuasión. En esta repartición es que a Neptuno le correspondió la parte que se consideró como la isla de la Atlántida. Neptuno se enamora de una mujer mortal llamada Clito. Clito era hija de un hombre llamado Evenor y una mujer llamada Leucipa. Clito vivía en una colina hacia el centro de la isla, la cual contenía una de las llanuras más vastas, bellas y ricas de toda la isla. Entonces Clito fortifica esta colina y la isla de todo lo que la circundaba. Construye muros y fosos de tierra y agua alternativamente. Hace brotar pues del suelo dos manantiales, uno de agua fría y uno de agua caliente. Clito y Neptuno entonces tienen 5 pares de hijos, de los cuales el mayor fue llamado Atlas, a quien Neptuno le dio el mando supremo y lo hizo rey de todos sus hermanos. Neptuno educa y divide en 10 partes la isla de la Atlántida y la reparte entre sus hijos. A Atlas le correspondió el centro, es decir, la estancia de su madre, que era la más vasta y la más rica, y a sus demás hermanos se les da el gobierno de un número de hombres y una gran extensión de tierra. ¿Qué se producía en la isla? En la isla se producían y suministraban todas las cosas necesarias para la vida, entre los cuales pues estaban todo tipo de alimentos, frutos, legumbres, hierbas, plantas, etcétera, así como también se producían materiales de los que tenían necesidad las artes, dice Critias, una variedad de perfumes y también se producían metales, entre los cuales estaba considerado como el más precioso después del oro, el oricalco. Este oricalco consistía en hidrocarbonato de cobre de zinc. Era verdoso y no muy duro según lo que relata Critias. Sobre la organización espacial, pues Critias describe los diferentes anillos de tierra y agua que se formaron y se construyeron en la isla, así como también las construcciones, templos, palacios y puertos, y nos da las dimensiones de muchas de estas obras, dentro de las cuales resalta el templo consagrado a Clito y Neptuno. Este templo estaba rodeado por un muro de oro y dentro se encontraban muchísimas estatuas de oro, entre las que sobresale la estatua de Neptuno sobre su carro, conduciendo 6 corceles alados y rodeado por 100 nereidas sobre delfines. Eh, Alrededor del templo también se encontraban las estatuas de todos los reyes que habían sido eh, pues que habían gobernado, quiero, más bien dicho, después
de todos los hijos de Neptuno. Sobre la organización del ejército, la isla estaba dividida en 60.000 divisiones territoriales y cada división territorial debía aportar con soldados para la guerra. Para esto elegían un jefe, el cual en tiempo de guerra debía suministrar pues a estos soldados, entre los cuales se encontraban jinetes con sus caballos, arqueros, honderos, infantes pesadamente armados, así como también soldados armados a la ligera, marinos, entre otros. También se dice que además de estas 60.000 divisiones territoriales, existían habitantes en las montañas, los cuales se describe que eran infinitos en número. Sobre el orden y la autoridad, pues cada provincia tenía una organización independiente dependiendo del rey que gobernara. Sin embargo, habían leyes comunes a todos, que eran las leyes que Neptuno había dejado a sus hijos. Estas leyes se encontraban inscritas en una columna de oricalco al centro de la isla, en el templo de Neptuno. Entre las principales leyes estaba que no debían hacerse la guerra los unos a los otros, que debían prestarse mutuo apoyo en caso de que alguno lo necesitara, que debían deliberar en común en temas de guerra y otros negocios importantes, y dejando para esto el mando supremo a la raza de Atlas, quien había sido pues el primogénito. Así como también el rey que tuviera el mando supremo no podía dar muerte a ninguno de los reyes restantes sin el consentimiento de la mayoría absoluta de reyes. Los habitantes de la Atlántida respetaron estas leyes, así como el principio divino, y mientras respetaron esto y mantuvieron a la virtud como principal motivación en sus vidas, se dice que conservaron su principio divino y todo les salió a satisfacción. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue la caída de la Atlántida? Se dice que la esencia divina de los habitantes de la Atlántida se fue aminorando por la continua mezcla con la naturaleza mortal, e impotentes por superar toda la prosperidad en la que vivían, fueron degenerando. Entonces el dios de los dioses, Júpiter, quiso castigarlos al ver que se había depravado un pueblo antes tan generoso y tan lleno de virtud, por lo que reunió a todos los dioses en la parte más brillante de las estancias celestes en el centro del universo y les habló de esta manera. Con esta frase termina este tomo de Critias, el cual pues se encuentra entre los diálogos de Platón. Este diálogo se puede encontrar fácilmente en la red, así como también se puede encontrar en algún canal de YouTube relatado por diversas personas para quienes tengan más curiosidad. Y bueno, estos son los datos que yo consideré más importantes o más relevantes de la Atlántida en los diálogos de Platón. Pido una disculpa si en algún dato me he equivocado o si se me ha olvidado alguno, pero pues en general estos son los datos más curiosos que Sí, puedo aportar. muchas gracias, Susan. No, hombre, es muy interesante todo esto que nos platicas y que pues viene exactamente en los diálogos de Platón. Es lo que Platón relata respecto a la estructura que tenían en la Atlántida, tanto políticamente, socialmente, militarmente. Y bueno, no quisimos dejar de pasar esto porque es algo que está allí, y desde mucho tiempo, y que a su vez cómo se obtuvo esta información a través de un sacerdote egipcio, porque ya entonces, antes de los griegos, pues la civilización egipcia antigua de la prehistoria ya estaba.
y de allí ellos obtuvieron muchísima sabiduría y conocimiento, los filósofos griegos. Sí, así Qué es. bien, qué bien, es muy interesante. Ahora, voy a cederle la palabra a Liz. Liz, ahí estás, porque esta plataforma que estamos usando no nos da mucho tiempo. Entonces, vamos a escuchar a Liz porque también tiene algo que compartir. Sí, Adelante. muchas gracias. Creo que todo lo que tengo aquí no lo voy a poder compartir, sin embargo, voy a tratar de Mm, resumir, ¿ok? ok. Bueno, hay un dato muy importante. Cuando ya se sabía, algunos de los sacerdotes que estaban en la Atlántida ya sabían de su posible caída. Entonces, muchos de ellos estaban preparándose. Se considera que había dos tipos de sacerdotes, los sacerdotes internos y los sacerdotes externos. Los sacerdotes internos fueron los que salieron mucho antes de que se hundiera la Atlántida y ellos pues ya estaban preparados para eso, entonces salieron antes y fueron los que se dirigieron hacia, bueno, fueron los que se conocieron como los Nakal. ¿Ok? Ellos fueron ahora sí que la hermandad Nacal y se transportaron a otros lugares donde podrían guardar el conocimiento de los dioses. Definitivamente que el conocimiento, la sabiduría y la conexión telepática que ellos tenían pues era muy trascendental a lo que es ahora. Sin embargo, gracias a eso, ellos pudieron desarrollarse y ahora sí que crear la hermandad Nacal y asentarse en diferentes lugares, ¿no? Del mundo. Eh, Todas estas personas fueron llamadas más adelante o en la actualidad como los maestros ascendidos y seguían participando por todo el mundo. Unos ejemplos de ellos puede considerarse como Buda, ¿quién más? Eh, que trajeron toda esta, ahora sí que este conocimiento a la actualidad y se fueron desarrollando en diferentes partes del mundo, ¿no? En China, en la India, en el Tíbet. Bueno, adicional a ellos, si recuerdan, mencioné también de los sacerdotes externos. Los sacerdotes externos fueron parte de la civilización que salieron cuando fue la caída de la Atlántida y ellos salieron huyendo a las áreas de América, ¿no? Ellos fueron los que ahora se consideran como los mayas. Y un dato muy importante sobre los mayas es que se han encontrado registros ahora sí que de la información que quedó de hecho en el British Museum está una información muy importante donde está la historia de los mayas que le llaman el Códice Troano. No sé si han escuchado, sería muy bueno investigar y hablar un poco de énfasis sobre el Códice Troano que se encuentra en el British Museum en estas épocas. Ahí encontraron algún dato bien importante como la palabra Atlán, ajá, y pues también una información que se ha encontrado sobre el calendario maya, el cual data todos los sucesos desde el pasado, el presente y nuestro futuro también. Todo esto se cree que fue creado ya desde la época atlante, esta información, y pues se ha difundido en diferentes culturas, en diferentes civilizaciones, el cual pues estoy muy contenta de ser partícipe ahora que estás empezando a tocar estos temas y espero que poco a poco vayamos profundizando en cada uno de estos puntos. Uno de los que a mí me llamó muchísimo la atención de que cómo se expandió la información fue cómo llegó también hacia Egipto. Hermes Trismegisto escribió las 7 leyes universales y esto es fascinante porque es toda la información, de hecho se cree que esas 7 leyes universales a través de él viene de Thoth del conocimiento atlante. Entonces sí traigo, o sea, bastante datos sobre cada una de ellas y también pues en sí y en concreto, porque creo que ya nos quedan 10 minutos, Sí. es que el secreto más importante de lo que se estaba manejando a través desde antes
del proceso y de lo que se ha querido otra vez descubrir para conectar con esa sabiduría fue que todo está dentro de nosotros. Toda la información universal está dentro de nosotros y se manifiesta a través de la naturaleza, se manifiesta a través de de todo lo que se puede expresar, ¿no? Y creo que en sí las 7 leyes de Hermes Trismegisto y la información que han encontrado también los mayas, los códices mayas, es que todo está dentro de nosotros. Entonces, Sí. este es un pequeño resumen, no te quito más tiempo, No, no, está traté de bien. sintetizar todo, tengo aquí como mucho más, esto es como un 10% de lo que quería compartirles, pero Claro. sí, me pasaba el detalle del tiempo, que tenemos poquito Sí. tiempo. La verdad, sí. Muchas gracias, Liz. Fíjate que esto que mencionas de los códices, sí. Los mayas dejaron muchos códices. Lo que pasa es que todos se los llevaron a Europa. En México creo que no hay ninguno. Yo tengo una copia que sacaron en un libro del Códice de Dresde. Se encuentra Ujú. allá en Suiza. Y este que tú dices está pues en Gran Bretaña, yo creo en el British Museum. El Y códice truano. sí, entonces hay otros y ahí dejaron muchas claves. Esto que mencionas, que parece que mencionan la palabra Atlanta, pues era muy usual en México porque los mexicas o aztecas, todos los que vivían en el Valle de México hablaban el náhuatl. En el náhuatl, el sufijo atl significa agua. Entonces, y la historia de ellos es que procedían de un lugar llamado Aztlán, que después de haber sufrido un cataclismo, ellos migraron y buscaron otro lugar muy similar para fundar su ciudad. Y así llegaron al Valle de México y construyeron la Gran Tenochtitlan encima del lago de Texcoco. Y tenían, curiosamente, mucha similitud con las construcciones de la Atlántida, Atlanta. que eran islas en círculos concéntricos. Igual estuvo construido Tenochtitlan. Y pues todo esto, ¿verdad? Como dices, no puede ser coincidencia. Sí, en unos minutos más, nos da muy poquito tiempo esta plataforma. Para el siguiente video voy a buscar otra plataforma que nos dé más tiempo. Y vamos a entrar en el siguiente video de lleno a ver lo que fue la espiritualidad de la Atlántida. Esto que mencionas tú, tiene lo que son los sacerdotes, las sacerdotisas, cómo estaba conformado, el conocimiento, la sabiduría que tenían, hasta qué grado pudieron avanzar, porque también sabemos que en ese tiempo tenían contacto con seres de otros mundos, que eran los que los guiaban, los que les trajeron mucho conocimiento. Después de que se hicieron las grandes migraciones a todo el mundo, pues los mayas es una de las civilizaciones antiguas, de las más importantes, que no hay duda de que estuvieron en la Atlántida. Los aztecas igual, los toltecas, los olmecas, los incas, los egipcios y etcétera, etcétera, muchos más. De todo eso vamos a ir hablando en estos videos, en cada uno de ellos tocando un tema específico y viendo también todas las civilizaciones, pero para el siguiente vamos a hablar sobre la espiritualidad y también no debemos dejar pasar por alto en un momento hablar sobre Lemuria, que fue otro gran continente que se hundió y que de ahí procedemos. Todo esto con el fin de ir regresando a nuestros orígenes, de ir trayendo esos recuerdos y haciendo conciencia de ellos. Muchas gracias por participar. Como no quiero que se me corte aquí, vamos a dejarlo aquí. Y muchísimas gracias, hermosas. Les mando un abrazo muy fuerte y muy pronto nos vamos a ver en otro video. Si quieren despedirse, nada más. Hasta Gracias por la luego. invitación. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes. adiós. Hasta Adiós. luego a todos los seguidores del canal. Ya ni les mandé saludos y hermanos de la Rosa de todo el mundo que nos siguen. Gracias por estar aquí. Saludos y bendiciones a todos de la Madre. Hasta la próxima.